Hola Ale, bienvenida a nuestro primer Thyroid Talk. Estoy demasiado feliz de que estés aquí, de que seas nuestro primer experto invitado a esta comunidad, que nos llenes de conocimiento y que nos hables de todas esas cosas que para nosotras es desconocida sobre la salud tiroidea. Claro que sí, wow, estoy demasiado contenta de estar aquí. Además que estoy muy orgullosa de este hermoso proyecto que has creado. Me encanta ver que has ayudado a tanta gente con tu historia, con tu plataforma y ser parte de ella. Más bien es un honor para mí. Así que gracias por invitarme a este talk contigo. No, me encanta, o sea, desde que empezó el proyecto, tú sabes que fuiste de las primeras personas que lo supo porque, bueno, siempre estás poniendo cosas sobre la tiroides, posteando, ya nos hablarás un poco más de qué es todo eso que has conocido especializándote en la tiroides y el por qué lo hiciste, pero para mí fue como tiroides igual Alejandra, necesito hablar con Ale. Ay, sí, bueno, si quieres puedo empezar a hablar un poquito de mí para que la gente me Sí, conozca. claro. Como estábamos hablando antes de empezar el podcast, bueno, yo estuve 10 años trabajando en Fashion Show Products, que es básicamente producción de eventos, pero enfocados en el área de moda. Me encantó, fue mi carrera soñada, todavía lo sigue siendo, pero como todos, tuve un switch de carrera después de COVID, tuve ese llamado de hacer algo diferente, ya estaba en una etapa de mi vida también distinta, y no solamente eso, pero también tuve una experiencia a nivel de salud que me hizo también un poquito el llamado, me hizo knock knock en la puerta de la salud y me dijo, hey, tienes que estar prestando atención, el estilo de vida que estás llevando, el tipo de trabajo que estás teniendo. Yo también, ese trabajo que yo tenía era muy demandante a nivel energético. Bueno, tú lo sabes que también has estado como en el área de advertising, de moda, de fotografía, de social media, y es un estilo de vida bastante Totalmente, estresante, ¿no? Estás como en totalmente. un high todo el tiempo y corriendo, ¿no? Y después que tuve esa experiencia de salud, que lo puedo contar rapidito, básicamente me tiré de un velero en Costa Rica y llegué con mareos que fueron unos mareos que nunca se fueron. Y de Wow. ahí yo dije, tengo que llamar a mi médico, llamé a mi médico, primero le dije, mira, tengo estos mareos, ya han pasado 2 semanas, no se me quitan con nada, ¿qué hago? Bueno, te voy a mandar una pastillita para las náuseas, como Porque para que todo me se tomes, soluciona con una pastilla. literal. Y yo ahí mismo yo dije, no, es que no puede ser que sea nada más mareo y ya, o sea, esto jamás en mi vida me ha dado, hay algo más. Ahí empecé todo este trayecto de investigar y ser mi propia vocera de la salud conmigo misma y buscar por mi lado qué podía hacer. ¿Qué Y estaba eso pasando me con tu cuerpo? conllevó, sí, que estaba pasando, que era algo malo, algo que estaba desconociendo, había sido a raíz del bote, del agua que tenía en los oídos, pues en ese momento no tenía cero conocimiento. Y era muy difícil porque no era un diagnóstico, era un síntoma, que de ahí Ya. viene lo que era todo el tema de la parte vestibular, ¿no? No me voy a extender por ese lado, pero bueno, el tema vestibular lo podemos hablar en otro momento porque es súper interesante y muy poca gente lo Claro que habla. sí. Y de ahí yo dije, wow, esto, todo lo que tengo ya 2 años investigando para estar mejor, estoy mejor, me vi con médicos especializados en el área funcional y me encantó ese mundo. Dije, de verdad me encanta, me Te apasiona. Ahí apasiona. fue cuando decidí sacar mi certificación como coach nutricional en una academia que se llama Nutritional Therapy, ¿no? Que es online, es muy buena y lo que me gustaba de ellos es que se enfocaba mucho en la parte clínica. Muchas certificaciones de coach nutricional se enfocan mucho en el bienestar, en el wellness, en la alimentación y muchas cosas que ya ahora todos hoy en día tenemos acceso, que eso es increíble. O sea, si cualquier persona tiene acceso a qué es un pico de insulina, una glucosa Ya. y eso me encanta. Que Y también esta es un poco certificación se enfocaba, contraproducente, ¿no? El que sí, podamos tener tanta sí, información depende. porque tenemos que Sí, elegir muy bien sí, las fuentes de información que consumimos. así es.
eso es verdad, y eso es súper importante, y después vamos a hablar un poquito de Sí, eso, eh, porque sí es importante, porque tenemos sí, muchísima información y también de ahí viene, como en inglés le dicen, el fear mongering, ¿no? De ese miedo que genera también tener tanta información allá afuera, porque todo el sí, mundo habla de todo mucho y tú dices, bueno, pero bueno, de total. ahí saqué mi certificación, me empecé a dedicar a esto, abrí mi consulta, abrí mi coaching, estoy feliz haciendo mi contenido y bueno, voy a estar aquí. A ver, se dice que algo bueno estoy haciendo. Estoy aquí hablando Claro, contigo. totalmente, totalmente. Me encanta todo lo que haces y bueno, quiero preguntarte por qué decidiste especializarte en la tiroide específicamente. Sí. Bueno, la tiroides es lo que yo le llamo mi mariposa favorita, ¿no? Es esa Ujú, mariposa la única mariposa que tenemos en nuestro cuerpo y es hermosa, la tenemos que cuidar muchísimo. Básicamente la tiroides es una glándula, ¿verdad? Que se encarga ujú, de procurar que nuestras hormonas funcionen de manera óptima y también se encarga de mantener óptimas otras glándulas del cuerpo que son súper importantes. La parte sexual femenina, las pararrenales, que son las muy conocidas en inglés adrenal, para los que conocen más los términos en inglés que se usan mucho, los adrenals son esas glandulitas, organitos chiquiticos que están debajo de los riñones o arriba, ujú. chiquititos, que ellos controlan el estrés, controlan la hidratación de tu cuerpo, por eso es que a veces no, a mí me causa mucha curiosidad porque la gente dice, "Ay, me siento mareada cuando me paro muy rápido". Esos son tus pararrenales. Y los pararrenales dejan de funcionar óptimamente cuando estamos constantemente en un estado de estrés. Imagínate, pero la tiroides tiene un papel muy importante en eso y que es súper importante. Entre otras Tiene cosas, todo el todo lo que es sentido la del parte mundo. también, toda la parte metabólica, imagínate, todo lo que es el cerebro también, está encargada la tiroides de manera. Entonces, bueno, es un centro que tenemos aquí pegadito a nuestro cuello, que es súper importante. ¿Y por qué me quise especializar? Porque aparte de eso, además que forma parte del sistema endocrino, que es bien complejo, que lo hace Ujú, súper interesante por esa razón, nada malo que sea complejo. Eh, Mi mamá tiene Hashimoto desde hace muchos ok, años. El Hashimoto es una de las enfermedades que trae la tiroides, pero esta es la que forma parte del sistema inmune. Es decir, cuando a ti te dicen que tienes hipotiroidismo, no es una enfermedad autoinmune. Cuando tienes ujú, Hashimoto, es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo vas a llevar contigo toda la vida, pero no quiere decir que no entres en remisión, que no puedas controlar tus anticuerpos. Hoy en día hay claro. muchos estudios que han demostrado que como con otras enfermedades, que no tienes que casarte con la idea de que, bueno, entonces ahora voy a vivir con Hashimoto, como es una enfermedad autoinmune, no se va, ¿no? Claro, hay muchas ¿Qué te cosas que lleva están a en la... nuestras manos que podemos hacer para mejorar todos los síntomas que las personas que tienen Hashimoto pueden hacer para reducir los anticuerpos. Ya ahí entra la parte de lo que hablábamos de informarse y educarse nosotros mismos, porque lamentablemente la realidad es que muchas veces nuestros mismos doctores no están equipados para darnos esas soluciones, sino que simplemente con una pastilla ya esperan que todo se solucione y no es de esa manera. Y ahí es donde entran personas como tú a nuestro camino tiroideo a hacerlo mejor. Sí, totalmente. Tu estilo de vida, tus hábitos, la alimentación, eso está 100% demostrado. O sea, por ejemplo, el hipotiroidismo es la causa número uno, por lo menos en Estados Unidos, que es o sea, que es producto a base de una respuesta del cuerpo inflamatoria y obviamente si tienes una condición autoinmune. Pero es una respuesta inflamatoria. ¿De dónde vienen las respuestas inflamatorias del cuerpo? Cuando tenemos malos hábitos, cuando Ujú. tenemos muchísimo estrés en el cuerpo, so on, so on, so on, ¿no? Y tantas cosas. Eh, Así que tus hábitos, como yo lo predico mucho en Better Habits Ujú. Totales, los hábitos para mí son la base y la fuente Ya. para lo que viene, todo lo que quieres hacer, ¿no? La Ya que estás medicina, por hablando, supuesto, sí.
Perdón. No, termina, continúa lo que estás diciendo que No, te voy a lanzar una pregunta. sí. No, Ajá. le te iba a decir es que ahorita la ciencia es súper importante. La medicina tradicional, aquí nosotros no vamos a demonizar ni a decir que la medicina no Claro, funciona, todo claro. lo contrario. La medicina es excelente, pero en conjunto con la medicina un poquito más funcional, holística, yo creo que es Ujú. la medicina perfecta y yo creo que el mundo va para allá. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ya que estás hablando de hábitos, yo tuve cáncer de tiroides, tú lo sabes, te conozco hace un montón de tiempo y en verdad has sido de las personas que ha estado ahí para mí, que te lo he dicho antes y te lo agradezco. Y a raíz de mi cáncer de tiroides, o sea, yo, siéndote honesta, yo jamás consideraba mi tiroide para nada. O sea, yo tuve hipotiroidismo cuando tenía como 8 o 9 años. Fue un hipotiroidismo muy leve que me controlaron con alimentación. Ni siquiera tomé Eutirox, o no lo recuerdo, pero creo que no lo tomé. Duró como 6 meses. Recuerdo que fue un periodo muy corto de mi vida y ya de ahí en adelante yo jamás tuve ningún problema tiroideo. De hecho, mi tiroide funcionaba a la perfección. O sea, a nivel químico, digamos, como que mis niveles de T4, T3, TSH y los demás estaban perfectos, solamente que tenía un nódulo. Esto me ha llevado a la pregunta de cómo se cuida la tiroide cuando la tienes. O sea, como me pregunto si yo todavía la tuviese o para las personas que todavía la tienen, qué hábitos tienen que incluir para prevenir alguna condición tiroidea o incluso prevenir el cáncer de tiroide. ¿Qué pueden hacer? Wow, bueno, esto es una pregunta bastante compleja, porque como tú misma también que veo que lo has compartido mucho con tus seguidores en los videos que haces, cada caso es diferente, Claro. cada cuerpo es diferente y a veces yo estaba en esa posición, ¿no? Del otro lado Ujú. donde tú ves la que dice, cada caso es distinto, cada cuerpo es diferente y tú, pero dime qué es lo que tengo que hacer, no puedes. Y la verdad es que es así, cada cuerpo definitivamente es Claro. diferente, pero contestando tu pregunta, yo creo, mira, yo te diría que uno, tienes que conocer tus antecedentes, ¿verdad? Eh, tu familia, tu mamá, tus abuelos, tus abuelas, tus hermanas, ¿verdad? Que sobre todo la mujer, aquí estamos enfocándonos mucho en la mujer, porque la mujer tiene un Ujú. ciclo completamente diferente al hombre, sobre todo hormonal. Entonces, aplica para ambos sexos, pero estamos hablando del de la mujer, ¿no? Conocer tus antecedentes es súper importante. Ese es número uno. Dos, ver cómo tu ciclo menstrual funciona. ¿Cómo es? ¿Es muy pesado? ¿Es irregular? ¿Tienes menstruaciones muy dolorosas? Y de ahí partir. ¿Por qué? Porque como yo siempre digo, como la tiroides, nuestro centro también es nuestro órgano reproductivo, ¿verdad? Reproductor. Eh, Maneja todo, o sea, ¿por qué? Porque son las hormonas, nuestro ciclo hormonal es súper importante, que van en sincronía con nuestro periodo, ¿no? Eso es súper importante, porque ¿qué haces cuando lo conoces bien? Tú sabes cómo está funcionando tu cuerpo. Y la tiroides Claro. tiene conexión con esa parte reproductora también. Eso es como lo básico, como que qué tengo que hacer? O sea, no sabes nada, tú nunca como dices tú, jamás le presté atención a la tiroides, y me hacen mi chequeo anual, me hacen TSH, me hacen T3, T4, ya, todo está perfecto, todo funciona bellísimo. Bueno, capaz hay otras alertas por ahí en tu cuerpo, como los antecedentes, o cómo está tu periodo para prevenir en los próximos 10, 15 años, ponte, estoy hablando de una chica que tenga 18 en los próximos Ok. 10 años, cuando entres a otra fase hormonal también de tu cuerpo, tú puedas evitar ciertas cosas en ese momento. Por ejemplo, que hice yo cuando me enteré que tenía Hashimoto, porque mis anticuerpos estaban descontrolados. Yo tampoco era de prestarle demasiada atención a mi tiroides, pero cuando ya yo estaba llegando a los 30, yo sabía que mi mamá tenía Hashimoto y yo empecé a prestarle más atención, sobre todo cuando empecé a estudiar todo esto, ¿no? Cuando me hice mi eco y ven que tengo un nódulo tiroideo, y digo, what? Ok, porque tengo este nódulo, bueno, me vino después de COVID, esto es otro tema súper interesante, en los nódulos, en los problemas tiroideos que ha tenido las mujeres después de COVID.
porque a veces hay muchos nódulos que son virales. Wow. Dentro de los cánceres de tiroides y tiroides, trabaja mucho la parte de infecciones dentro del cuerpo, que son, en inglés le dicen infections and viruses. Ellos están entrelazados, o sea, van de la mano cuando tienes virus y infecciones, ¿verdad? Entonces, eso es por una parte, ¿no? Si has tenido infecciones en tu vida, eres una persona que recurrentemente tiene virus, ¿verdad? Eres una persona que se enferma constantemente, que tienes infecciones, fiebre, eh, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo me entero de eso, yo digo, ok, ¿qué exámenes? Y cuando empiezo a leer, me tengo que hacer, veo lo de los anticuerpos. Y aquí es donde vengo en la otra parte, contestando a tu pregunta de que qué hay que Ujú. hacer. Y yo digo, pero a mí nunca me han hecho estos exámenes médicos, jamás. Los anticuerpos, bueno, yo voy a mi médico, yo sí soy, te digo, aquí yo casi que mando, les digo a los médicos que tienen que, me haces este examen y les dije, mira, me quiero hacer los anticuerpos y tal, sin yo saber todavía realmente que son anticuerpos. Cuando me Ya, hacen los anticuerpos, la vaina toda loca, unos números, casi me da un infarto, porque yo ni idea qué es eso, y tus médicos tampoco te hablan de eso, ¿no? Te ya. hacen que tú entiendas y tengas conocimiento acerca de qué examen te estás haciendo y para qué sirve. Sí, Cuando yo empiezo a estudiar un poquito más qué son los anticuerpos, me doy cuenta que los anticuerpos, bueno, eh, o sea, los anticuerpos son anticuerpos en la tiroides, ¿verdad? Que atacan diferentes cosas. Por ejemplo, hay un examen de los anticuerpos que es TPO, ¿verdad? El TPO, cuando empieza a atacar las enzimas, que son las responsables de ese producto hormonal que segrega la tiroides, que son hormonas tiroideas, empieza a tener un problema inmunológico tu sistema en conexión con ese anticuerpo y cuando están elevados es cuando ya pasaste de hipotiroidismo a Hashimoto. ok. Es cuando te das cuenta que tienes Hashimoto. Entonces, conocer ese Entonces, tipo de exámenes, con ese examen que tú te hiciste, te diste cuenta que tenías Hashimoto también. claro, Ok, ahí fue que me di cuenta, pero yo la agarré en un baseline muy casi que insignificativo. O sea, si yo no me hubiera hecho ese examen, yo posiblemente todavía seguiría sin claro, hubieses saber que yo tengo, desarrollado y lo hubieses claro, desarrollado entonces, mucho más fuerte. correcto. Y como todo tema que tú muy bien lo sabes, dice también, y con la mujer viene el tema de fertilidad. Claro, Cuando yo me doy cuenta de que el Hashimoto afecta muchísimo la parte de la fertilidad de la mujer, bastante, o sea, es un tema importante que le sí, sigue, sí. no Y solamente que tienes Hashimoto, sí, me parece que el tema de la fertilidad y la relación que tiene con la tiroides se habla muy poco. O sea, como siento que por lo menos en mi experiencia, mis doctores no le han dado la importancia suficiente a hablarme a profundidad sobre, ok, ¿cómo se ve tu vida, tu fertilidad ahora que no tienes tiroides? Hay mucha gente que dice, no, no pasa nada, X, Y, Z. A mí me dieron yo radioactivo. Y el doctor no, o sea, la probabilidad de que algo pase es el 1%, ¿ok? Pero ese 1% sigue existiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque yo quiero ser mamá, yo no voy a correr el riesgo del 1%. Y ahí fue cuando tuve que ir con un experto de fertilidad que era fuera de medicina nuclear, que es quien administra el yodo, a que me explicara un poco más del tema, una doctora súper linda que me mostró estudios, o sea, me buscó estudios, me hizo un research, mira, estos son los estudios a favor, estos son los estudios en contra, esta es la probabilidad. Hoy en día se ha demostrado que hay más casos que le disminuye la reserva ovárica, y entonces yo decidí congelar óvulos. Y he hablado un poco del tema de fertilidad en mi TikTok y realmente siento que hay mucha desinformación sobre la relación entre la tiroide y la fertilidad. sí. Siento que si la desinformación viene porque los médicos no te informan y no te educan, porque lamentablemente, por una parte, los médicos están entrenados para diagnosticar y tratar ese diagnóstico. No están encargados para trabajar el organismo completo de nuestro cuerpo, que ahí es donde entra la medicina funcional. La medicina funcional dice que
tienes problemas de tiroides. Ah, bueno, vamos a entonces mandarte la pastilla de la tiroides. No, hacen, ok, tienes problemas de tiroides, cómo estás durmiendo, cómo tienes el hígado, cómo tienes el páncreas, cómo estás, tienes tu sistema digestivo, cómo está tu intestino. O sea, entran todas unas ramas de cosas que tú dices, wow, pero tiene sentido, ¿no? It makes Ya. sense. Los doctores tradicionales no hacen eso. Yo creo que no lo hacen por mal, simplemente es como están No, entrenados exacto, a hacer las cosas. exactamente. Pero sí, la fertilidad es súper importante y como veníamos hablando acerca de las hormonas, de lo que esta mariposa controla en tu Representa. organismo, por efecto, lo que representa por efecto afecta la parte de fertilidad, ¿no? Tu ciclo Claro. hormonal. Eh, Me gustaría, Ale, que compartieras con nosotros que yo esta parte de la historia ya la sé, pero me parece súper interesante compartirla y es cómo luego de que te enteraste que tenías Hashimoto y el nódulo, lograste desaparecer, creo que uno de los nódulos, o no sé si dos, tenías dos, ¿cierto? No sé si se desaparecieron los dos o uno solo, pero que sé que lo lograste a través de tus hábitos, a través de la alimentación, de regular el sistema nervioso. Algo que me encantaría que hablaras y que todavía no entiendo muy bien y te dije que lo íbamos a hablar aquí, es lo del Red Light Therapy, la luz roja que te pones en la tiroide. Me encantaría que hablaras un poco de cómo lograste desaparecer tus nódulos para las personas que están aquí, que muchas tienen nódulos. sí. Bueno, una vez más, es un tema bastante complejo y muy individual para cada persona, pero los nódulos son también cositas, personajes de la tiroide bastante eh, peculiar. Eh, los nódulos significan diferentes cosas. Los nódulos no es un nódulo y ya. Eh, hay varios tipos de nódulos, pero dependiendo de tu diagnóstico, si es un nódulo que no tiene ninguna característica, y respondo a una pregunta que alguien puede decir, bueno, ¿cómo sabes que tienes un nódulo con un tipo de característica? Te tienes que hacer un ultrasonido. Se lo pides a tu médico te receta y te haces tu ultrasonido y en el ultrasonido pueden ver qué característica tiene ese nódulo, como tú también sabes, Isa, ¿no? Que ya Ujú. pasaste por este proceso de hacerte un ultrasonido. Entonces, si no tienes nada, que fue en mi caso, que yo no tenía ninguna característica más allá del nódulo y un tamaño, eh, yo dije, bueno, eh, ¿ahora qué hago? Empecé a estudiar, empecé a leer, encontré muchísimos recursos que tenían sentido para mí. Básicamente empecé a hacer mi propia búsqueda conmigo misma de qué tengo que hacer, qué tengo que buscar, aparte de que el médico me dijo, no, eso está bien, está perfecto, no te preocupes. O sea, está chiquitito, no pasa nada, lo que tienes que hacer es venir cada 6 meses y revisarte. Empecé a leer y a informarme y a estudiar que la salud intestinal era muy importante. Esto viene y parte en las Ok. raíces de qué alimentos estoy ingiriendo. Por ejemplo, si tú eres una persona que tiene un estómago permeable, ¿qué es? Un estómago permeable es que tu intestino tenga pequeños agujeros y cuando consumes alimentos que son altamente inflamatorios, vas a empezar a tener reacción inmunológica en tu cuerpo. Y ahí puede partir tener problemas tiroideos, tener nódulos o tener, por ejemplo, eczema, que mucha gente hoy en día sufre de eczema. Esto viene a raíz de un estómago permeable. ¿Por qué se hace un estómago permeable? Porque hay alimentos que se pegan en las paredes de nuestro intestino y crean estos pequeños huequitos que esas proteínas de alimentos que no deberíamos consumir se van por el torrente sanguíneo y empieza ese sistema, ese problema o ese proceso inmunológico a reaccionar a que algo está mal y empieza a haber mucha inflamación en el cuerpo. Por eso viene el eczema, en las manos, en donde sea, la tiroides se empieza a inflamar. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos? Los muchos que ya conocemos y sabemos. Los lácteos son antiinflamatorios, pero no porque la leche sea mala. Los lácteos son antiinflamatorios porque están extremadamente pasteurizadas, ¿verdad? Las leches en altas temperaturas de calor para poder pasteurizar la leche, que no tenga bacterias, no tenga enfermedades, y están enriquecidas también. ¿Por qué? Porque al momento de pasteurizar, la leche ya no tiene ningún nivel nutricional, ¿no? Quemaste todo y las enriquece. Entonces,
se convierte en un producto inflamatorio automáticamente. Hoy en día y en países como Estados Unidos, gracias al sistema, tienes acceso a diferentes productos de diferentes, que están tratados de manera diferente. Entonces aquí tú tienes muchísimas opciones. Por otro lado, el gluten. El gluten sí es un rotundo no cuando tienes problemas tiroideos. ¿Por qué? Porque el gluten es altamente inflamatorio, una vez más. Y no solamente es altamente inflamatorio, sino que el gluten, el wheat, contiene proteínas que mimican ciertas, cierto trabajo endocrino dentro de la tiroides. La tiroides se confunde y ahí es cuando empieza un problema Lo inflamatorio. ataca. Es un poquito más complejo, pero Ya. básicamente, o sea, lo más importante es saber que el gluten contiene proteínas que mimican un sistema endocrino dentro de la tiroides y al consumirlo genera un problema inflamatorio. Hay Tengo diferentes una tipos de pregunta, manejo. Bueno, tengo una pregunta para hacerte con el gluten, que me la han repetido a mí en mis videos y realmente no tengo el conocimiento para contestarla como tú. De hecho, tengo la misma duda y es que yo he leído muchos estudios o información sobre lo que tú estás diciendo de que el gluten es inflamatorio y si tienes hipotiroidismo o Hashimoto, está comprobadísimo esto que estás diciendo. Pero sabes que hay muy poca información allá afuera sobre con hipertiroidismo. Y yo hoy en día tengo hipertiroidismo inducido como parte del tratamiento del cáncer de tiroides. Naturalmente debería tener hipotiroidismo porque no tengo tiroides, pero mis doctores me quieren mantener la TSH entre 0,1 y 0,5. Lo explico para quienes no saben lo que es. Entonces he estado buscando información sobre la relación de comer gluten con el hipertiroidismo y no he encontrado mucha, pero aún así yo estoy tratando en su mayoría de comer sin gluten. Me han preguntado varias veces por qué quieres comer sin gluten si tienes hipertiroidismo. O sea, ¿por qué dices que no lo puedes comer? Me encantaría que me aclares esta duda a mí porque sé que muchas personas la tienen también.